Hola, buenos días. El día de hoy vamos a aprender cómo ejecutar Excel. Bien, listo. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro menú de aplicaciones. Vamos a mostrar todos nuestros programas y vamos a dirigirnos a la carpeta de Microsoft Office. ¿Sí? Como pueden ver, acá tenemos todos nuestros programas. ¿Mm? Aquí tenemos Excel. Va a depender de la visualización de nuestro equipo y aquí podríamos ya hacer la ejecución. Únicamente pinchamos en el icono que dice Excel y automáticamente pues ya estaríamos empezando a ejecutar nuestro programa. Le damos un poquito de tiempo para que inicie la aplicación en nuestro escritorio y mientras vemos la pantalla de bienvenida y que nos hace referencia a que estamos iniciando con el programa. Esta es una de las formas de hacer la ejecución de esta aplicación. Podemos utilizar otras formas. Podemos hacerlo desde acá, desde nuestro buscador. Como pueden ver, oh, ya se ha ejecutado. Regresemos a la pantalla de nuestro programa. Como pueden ver, acá tenemos la pantalla de Office. Nos dice que tenemos algunas plantillas predeterminadas. Tenemos algunas otras opciones acerca de los documentos recientes, un nuevo libro, un libro en blanco y algunas otras opciones. ¿Sí? Más adelante iremos verificando cada una de estas otras opciones para poder ver qué tanto provecho podemos sacarle a nuestro Excel. ¿De acuerdo? Esta sección de acá, pues se refiere a las nuevas licencias de Office que está vendiendo Microsoft. En realidad consiste en que tú compras una licencia por determinado tiempo de uso. Eso te trae otros beneficios, como por ejemplo poder utilizarlo en conexión a una nube de un share drive. Y poder tener tus documentos en una sola ubicación y los puedas consultar desde tu teléfono celular, desde tu computadora o una conexión remota en donde tú te encuentres y tengas acceso a internet y puedas loguear tu cuenta de Google. ¿Sí? Bien, entonces para ejecutarlo vamos a pinchar acá en donde dice el libro en blanco y voilà. Acá tenemos en pantalla la bienvenida y pantalla principal de Microsoft Excel. ¿Sí? Como podemos ver, el entorno de trabajo pues consiste en filas. A estas de acá les vamos a llamar filas. Estas están numeradas y como pueden ver tenemos una gran cantidad de filas para poder trabajar y tenemos columnas, ¿sí? Tenemos columnas que están nombradas con el alfabeto, ¿sí? Como podrán darse cuenta, luego de llegar a la letra Z, vamos a iniciar con una combinación de letras de nuevo el alfabeto y así sucesivamente hasta llegar, ¿m? Como pueden ver acá terminamos en la Z, empezamos con BA y pues el espacio que tenemos es hasta XFD, una tercera combinación del alfabeto para la cantidad de columnas. Por lo tanto, pues tenemos un espacio bastante amplio para poder trabajar. Eh, Recapitulando, filas, columnas, ¿sí? Las filas están numeradas y las columnas están nombradas con las letras del alfabeto. ¿Qué más tenemos para acá? Bueno, pues tenemos acá las barras de desplazamiento de nuestra hoja, ¿sí? Tenemos una barra horizontal y tenemos una vertical, ¿sí? Que las podemos manipular haciendo clic sobre ellas y utilizando estas flechitas para poder ir avanzando también. De la misma manera con la barra vertical, ¿sí? Otras opciones que tenemos en nuestro entorno de trabajo, por ejemplo en esta sección de acá, la visualización, podemos cambiar el diseño de página para poder ver nuestra información, ¿sí? Establecer un área de trabajo, ¿sí? Y minimizar o maximizar la visibilidad de nuestra pantalla. Esta es una forma de hacerlo. Al alejar y acercar, otra forma de hacerlo es pues presionando la tecla control y utilizar el botón del scroll del mouse, que es la ruedita, ¿sí? Hacia arriba, pues vamos a acercar la pantalla y hacia abajo, pues vamos a disminuirla. Y como pueden ver, acá estamos viendo cómo incrementa o disminuye, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, porque lo estamos haciendo con otras opciones. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos varios menús. En estos menús pues vamos a encontrar diferentes opciones muy útiles para poder dar
formato y un diseño adecuado y bonito a nuestras hojas de cálculo. Tenemos el menú inicio. Pueden ver acá, al igual que en todas las aplicaciones de Windows, vamos a utilizar el cortar, pegar, dar formato. Esto va a funcionar igual en otras aplicaciones, como es por ejemplo Word. Quienes han utilizado Word o PowerPoint sabrán que podemos utilizar ahí algunos comandos rápidos, que es la combinación de algunas teclas para poder ejecutar acciones rápidamente. Tenemos algunas opciones de fuente, temas de alineación. ¿Qué más? Cabe destacar que Excel no es un procesador de texto, es una hoja de cálculo, ¿sí? En estas hojas de cálculo podemos realizar cálculos acerca de operaciones aritméticas, financieras, estadísticas. Tiene un gran potencial y un amplio marco de trabajo Excel, ¿sí? Luego situaciones de formato, acerca de la información que estaremos manejando en cada una de las celdas y el formato que deseamos de tener. Algunas otras opciones avanzadas que nos ayudarán a agilizar nuestro trabajo en nuestras hojas de cálculo. Y así diversos menús de trabajo. ¿Sí? En el transcurso de este curso iremos viendo uno por uno los menús y estaremos aprendiendo eh, las opciones que con regularidad nos funcionan en nuestro Office y nos serán de mucho beneficio para el desarrollo de nuestras actividades, ya sea personales o a nivel empresarial y en nuestro trabajo. ¿Sí? Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Em, Guardaremos este archivo. Como siempre, lo vamos a guardar en nuestras carpetas de documentos. ¿Sí? Vamos a crear acá una carpeta que se va a llamar curso de Excel. ¿Sí? Le vamos a poner aquí el nombre, clase 1. ¿Sí? No, pongámosle mejor como un índice. 1. Punto. ¿Sí? Clase 1. Cómo abrir Excel. ¿Sí? Eso ha sido todo por el día de hoy. Vamos a cerrar nuestro documento y solo para verificar, aquí tenemos la carpeta que acabamos de crear y aquí tenemos nuestro archivo. Esto será más que todo un historial de todo lo que vayamos viendo en nuestro curso y pues fue un gusto saludarlos el día de hoy.